En este pasaje, Lao Tzu nos invita a reflexionar sobre el deseo, el retorno a la raíz y el descubrimiento de la eternidad a través del silencio interior. Es un fragmento que en relación con la meditación ofrece una importante visión sobre la verdadera estabilidad. Vacía tu mente de deseos y ambiciones para conservar la paz. Todos los seres crecen agitadamente. De la aparición bulliciosa de todas las cosas, contempla su retorno. Todos los seres crecen agitadamente, pero luego cada uno vuelve a su raíz. Volver a su raíz es hallar el reposo. Reposar es volver a su destino. Volver a su destino es conocer la eternidad. Conocer la eternidad es ser iluminado. Quien no conoce la eternidad camina ciegamente a su desgracia. Quien conoce la eternidad da cabida a todos. Quien da cabida a todos es universalista. Quien es universalista es parte de la naturaleza. Quien es parte de la naturaleza es como el Tao. Quien es como el Tao alcanza la inmortalidad, ya que el cuerpo perecerá, pero el Tao no. Este fragmento del Tao de Ching nos habla del ciclo natural de todas las cosas, de su nacimiento, su expansión, su declive y su retorno. Pero más allá de una observación externa, Lao Tzu nos enseña un camino interior. Nos muestra cómo, al meditar, podemos atravesar ese mismo proceso y encontrar la raíz del ser, la verdadera paz. Vacía tu mente de deseos y ambiciones para conservar la paz. Esta es la invitación inicial que nos hace Lao Tzu. En meditación, este es uno de los principios fundamentales. Dejar ir la expectativa, el querer llegar a algún sitio, alcanzar un estado específico o conseguir algo. Cuando nos vaciamos del deseo, queda el presente y con él una paz profunda que no depende de lo que ocurra afuera. Lao Tzu continúa. De la aparición bulliciosa de todas las cosas, contempla su retorno. Todo lo que surge, emociones, pensamientos, situaciones, aparece con fuerza, crece, se agita, pero después, inevitablemente, vuelve a su origen, se disuelve. En meditación aprendemos a no apegarnos a lo que surge, sino a observar su retorno. Nada es permanente. Volver a su raíz es hallar el reposo. La raíz es nuestro centro. Meditar es regresar una y otra vez a esa raíz, al cuerpo, a la respiración, a la conciencia. Cuando nos quedamos en ese punto, sin perseguir, sin rechazar nada, aparece el reposo, el descanso del alma. Reposar es volver a su destino. Volver a su destino es conocer la eternidad. Aquí Lao Tzu nos dice algo muy profundo. No hay que ir hacia ningún lado, sino volver. Y ese volver es descubrir algo eterno en nosotros. Esa conciencia que observa todo, que no cambia, que siempre está ahí. Conocer la eternidad no es algo místico o lejano. Es simplemente reconocer que hay algo en nosotros que no nace ni muere con lo que pensamos o sentimos. Quien conoce la eternidad camina ciegamente a su desgracia. Vivir sin ese centro, sin esa raíz, es estar a merced del cambio constante, de los deseos que nunca se sacian, de la confusión. Es como caminar sin dirección, esperando que algo externo nos complete. Pero, ¿quién conoce la eternidad que da cabida a todos? Desde ese centro interno uno deja de dividir, de rechazar. La meditación nos permite estar presentes incluso ante lo incómodo, lo confuso, lo incierto, y eso nos abre a una mirada más compasiva, más inclusiva. Por eso dice, quien da cabida a todos es universalista. No se encierra en su ego, ni en su identidad limitada. Se abre como el cielo, como un valle, y quien se abre de este modo es parte de la naturaleza. Asimismo también dice, quien es parte de la naturaleza es como el Tao, fluye, confía, no se resiste, vive desde la simplicidad y la verdad. Y eso es lo que Lao Tzu llama alcanzar la inmortalidad. No porque el cuerpo no muera, sino porque la esencia que somos, la conciencia, el Tao en nosotros, no muere.
Este fragmento nos recuerda que la meditación no es una técnica para sentirnos mejor, sino una vía para retornar a lo que nunca ha estado ausente, la raíz, la quietud, el Tao. Allí no hay deseo que buscar, ni forma que alcanzar, solo el descanso en lo eterno. Gracias por acompañarnos hoy. Si os ha gustado esta sesión, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Y compartid este vídeo para ayudar a más gente a conocer de esta sabiduría y filosofía. Nos escuchamos pronto.